James siempre había admirado lo unida que era su familia. Después de que su madre falleció cuando él tenía 16 años, su padre, Roberto, asumió todas las responsabilidades. Se convirtió en más que un padre, era el confidente de James, su mentor y, en muchos sentidos, su héroe. Ese lazo solo se fortaleció a medida que James creció, se casó con Emilia y comenzó a construir su propia vida. Emilia encajó perfectamente en su mundo. Tenía una forma especial de hacer que la gente se sintiera cómoda, y Roberto la aceptó casi de inmediato. A menudo bromeaba: James, te casaste muy bien, y digo, muy bien. Esas palabras antes llenaban de orgullo a James. Ahora, le daban náuseas. Todo empezó de forma sutil, con cosas que James descartaba como paranoia. Emilia comenzó a trabajar hasta tarde más seguido, llegando a casa cuando él ya estaba dormido. Cuando le preguntaba, ella le daba un beso en la mejilla, le decía que estaba poniéndose al día con sus pendientes y cambiaba de tema. Roberto, como siempre, era un apoyo. Tienes una gran mujer, James. Qué suerte tienes de que sea tan trabajadora. Pero había cosas que James no podía ignorar. Como la manera en que Emilia y Roberto compartían bromas privadas durante las cenas familiares, riéndose de algo que él no entendía del todo. O cómo se iluminaba el rostro de ella cuando Roberto entraba en la habitación, una expresión que James no veía dirigida a él desde hacía años. Aún así, apartó las dudas. Era Emilia. Su Emilia. Ella jamás lo traicionaría. Hasta que aparecieron los recibos. Una lluviosa tarde de domingo, James estaba limpiando el ático cuando encontró una caja de zapatos escondida en un rincón. No era del tipo curioso, pero la intriga pudo más que él. Dentro, encontró una colección de papeles, recibos de restaurantes elegantes, hoteles boutique e incluso un spa, lugares a los que él nunca había ido con Emilia. Al principio, James pensó que podrían ser de su padre, quien a veces guardaba documentos viejos en su casa. Pero al revisar más detenidamente, sintió que el estómago se le hundía. Dos de los recibos tenían fechas en las que Emilia le había dicho que estaba trabajando hasta tarde. Y la firma en uno de ellos no era la de ella. Era la de Roberto. James se quedó sentado en el suelo del ático durante lo que le pareció una eternidad, repasando mentalmente meses de momentos pequeños e insignificantes. La forma en que Emilia abrazaba a Roberto un poco más de lo necesario. Como siempre parecía quedarse un rato más cuando le llevaba comida a su casa. Los mensajes de texto que apresuradamente ocultaba cuando sonaban durante la cena. Por primera vez, James se permitió considerar lo impensable. Aún así, no quería sacar conclusiones apresuradas. Se dijo a sí mismo que tenía que haber una explicación. Quizás Roberto solo había sido generoso, pagando la cuenta para ayudar a Emilia a relajarse después de un día estresante. Quizás todo estaba en su imaginación. Pero, en el fondo, sabía la verdad. Esa noche, mientras Emilia se duchaba, James desbloqueó su teléfono. No se sentía orgulloso de hacerlo, detestaba invadir su privacidad. Pero necesitaba saber la verdad. Y ahí estaba. Un mensaje de Roberto: a la vista, ¿no puedo dejar de pensar en anoche, mismo lugar la próxima semana? ¿Te quiero? Las palabras golpearon a James como un tren de carga. Sus manos temblaban mientras miraba la pantalla, con el corazón retumbando en sus oídos. Emilia salió del baño envuelta en una toalla, tarareando una melodía. Se detuvo en seco al ver a James sosteniendo su teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con un tono afilado. James no respondió. Levantó el teléfono, mostrando el mensaje como un cartel de neón que delataba su traición. El rostro de Emilia se puso pálido. Por un momento abrió la boca, como si fuera a negar lo evidente, pero no salió ninguna palabra. Emilia, dijo James con la voz quebrada. Dime que esto no es lo que parece. Pero ella no lo hizo. El silencio entre ellos se estiró dolorosamente. Emilia se quedó inmóvil en el umbral, con el cabello mojado goteando sobre la alfombra y el rostro desprovisto de excusas. James sintió como su corazón se partía en 1000 pedazos con cada segundo que pasaba sin una explicación. Finalmente, ella habló. James, ¿puedo explicarlo? No, rugió James, con la rabia desbordándose como una tormenta. Se puso de pie de golpe, el teléfono temblando en su mano.
No te atrevas a explicarlo. No te atrevas. Emilia retrocedió ante su tono, pero rápidamente se recompuso, cruzando los brazos como si se preparara para una pelea. No es lo que piensas. James soltó una risa seca, cargada de incredulidad. No es lo que pienso, has estado a escondidas con mi padre, Emilia, ¿qué más podría ser? Los labios de Emilia temblaron y por un momento, James creyó ver un destello de vergüenza en sus ojos. Pero luego ella recuperó la compostura y respondió a la defensiva, no entiendes cómo ha sido, James. Siempre estás en el trabajo, siempre ocupado con tus cosas. Roberto, él estuvo ahí para mí de maneras que tú no. James retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Me estás culpando, ¿te escuchas? Su voz se quebró, una mezcla de furia y desamor. Me traicionaste. Nos traicionaste y con mi propio padre. La mirada de Emilia cayó al suelo, y su postura defensiva comenzó a desmoronarse. No debía pasar, susurró. Solo, pasó. Nunca quise lastimarte. James apretó los puños, conteniendo un grito. ¿No querías lastimarme? Has estado mintiéndome durante meses, actuando a mis espaldas y tienes el descaro de decir que no querías lastimarme. El peso de la traición lo aplastaba, pero una pregunta ardía más que las demás. ¿Cuánto tiempo, Emilia, cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? Ella vaciló, y su silencio se volvió insoportable. 6 meses, admitió finalmente, con la voz apenas audible. James sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿6 meses? Sacudió la cabeza, incapaz de creerlo. Llevas acostándote con mi padre durante medio año y has venido a casa cada noche como si no pasara nada. Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. Estaba confundida, dijo con voz débil. ¿Confundida?, gritó James. Uno no se confunde y termina en la cama con alguien. Eso es una decisión. Tú lo elegiste. Ay. Por encima de mí. Por encima de nosotros. Antes de que Emilia pudiera responder, la puerta de entrada se abrió. James se giró para ver a Roberto entrando con una bolsa de compras. Se detuvo en seco al ver a James y Emilia en la sala, la tensión palpable y asfixiante. ¿Qué está pasando?, preguntó Roberto, con un tono cauteloso. La ira de James estalló. Agarró el teléfono y se lo empujó a su padre. ¿Por qué no me lo cuentas tú, papá? ¿Has estado enviándole mensajes a mi esposa a mis espaldas 6 meses, jugando a ser la familia feliz con Emilia mientras yo estaba demasiado ciego para darme cuenta? El rostro de Roberto perdió el color, y el hombre calmado y seguro que James siempre había admirado parecía desmoronarse frente a él. James le empezó a decir, pero James lo interrumpió. No te atrevas a intentar justificarte. James dio un paso más cerca, su voz temblando de furia. Se suponía que eras mi padre, mi ejemplo a seguir, ¿y haces esto, con mi esposa? Roberto dejó las bolsas en el suelo, levantando las manos en un gesto débil de rendición. Nunca quise que te enteraras de esta manera. James soltó una risa amarga. Ah, ese es el problema, no que me traicionaste, sino que lo descubrí. Emilia intentó intervenir, poniéndose entre ellos. James, por favor, tenemos que hablar de esto. Pero James no escuchaba. Había terminado con las palabras. Agarró sus llaves del mostrador, su visión borrosa por las lágrimas. No se molesten en intentar explicarse, escupió. Pueden quedarse juntos. James, espera, llamó Emilia tras él, pero él ya había salido, cerrando la puerta de un portazo. James condujo sin rumbo, sus pensamientos eran un torbellino de ira, traición e incredulidad. Las 2 personas en las que más confiaba habían destruido su mundo, y no tenía idea de cómo seguir adelante. Se detuvo en un estacionamiento vacío y permaneció en silencio, mirando sus manos sobre el volante. Por primera vez en su vida, James se sintió completamente a la deriva, como un barco perdido en el mar sin brújula, sin ancla y sin esperanza de encontrar el camino de regreso. Pero había algo claro, no podía regresar. No con ellos. No después de esto. James se quedó en la oscuridad del estacionamiento durante lo que le pareció una eternidad, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Repetía la confrontación en su mente una y otra vez, cada palabra cortando más profundo.
La imagen de Emilia parada allí, pálida y culpable, y el débil intento de Roberto por justificarlo todo, estaban grabados en su cerebro. Su teléfono vibró en el asiento del copiloto, sacándolo de sus pensamientos. Era Emilia. Observó cómo su nombre iluminaba la pantalla, el zumbido llenando el sofocante silencio. No tuvo el valor de contestar. En lugar de eso, lanzó el teléfono al asiento trasero y salió del auto, el aire fresco de la noche golpeándolo como una bofetada. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarse ahí, ahogándose en su ira. Aquí tienes la continuación de la historia traducida y adaptada al español. James terminó caminando por las calles desiertas, con sus pensamientos en espiral. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo se había derrumbado todo tan rápidamente? Se sentía un tonto por haber confiado tan ciegamente en ambos. Emilia, quien había prometido amarlo. Roberto, el hombre que había admirado toda su vida. Habían hecho una burla de todo lo que él valoraba, y ahora estaba él, tratando de recoger los pedazos de una vida que sentía irreparablemente rota. Sin darse cuenta, llegó a la casa de su mejor amigo, Mateo. James y Mateo habían sido inseparables desde la preparatoria, y aunque ya no se veían tan seguido, James sabía que Mateo era la única persona en la que podía confiar. Cuando Mateo abrió la puerta, con un pantalón de pijama y una expresión de confusión, no hizo preguntas. «Tienes una pinta horrible», dijo, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. James se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. «Es grave, Mateo. Peor que cualquier cosa que haya vivido antes». Mateo se sentó frente a él, con el ceño fruncido de preocupación. «Cuéntame, ¿qué pasó?» James dudó, las palabras atascadas en su garganta. Pero al mirar a su amigo de toda la vida, sintió que se rompía la represa. Le contó todo, los recibos, el mensaje de texto, la confesión de Emilia y la traición de Roberto. Cuando terminó, su voz estaba ronca, y el pecho le dolía de vacío. Mateo guardó silencio por un momento, con una expresión mezcla de incredulidad y enojo. James dijo finalmente, con voz baja. «Eso es, no sé ni qué decir, tu esposa y tu papá. Eso es una traición de otro nivel». James dejó escapar una risa amarga. «Dímelo a mí». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mateo. «No lo sé», admitió James. «Me fui. Ni siquiera quiero mirarlos ahora mismo». «Pero no sé qué sigue, ¿cómo se supera algo así?». Mateo se inclinó hacia adelante, con expresión seria. «Mira, has pasado por el infierno esta noche. Pero hay algo que sé de ti, James, y es que eres más fuerte que esto. Te tocó una mano horrible, no hay duda, pero no eres el tipo de persona que se deja vencer». James suspiró, recostándose en el sofá. «No me siento fuerte ahora. Me siento vacío. Como si no supiera quién soy sin ellos». Mateo le dio una palmada en el hombro. «Eres James maldito Marshall. No los necesitas. Tienes tu propia vida, tu propio valor. Y me tienes a mí. Para lo que necesites, aquí estoy». Por primera vez en toda la noche, James sintió un pequeño destello de esperanza. Tal vez Mateo tenía razón. Tal vez podría reconstruirse, pedazo a pedazo, aunque doliera. A la mañana siguiente, James despertó con los rayos del sol entrando por la ventana de la sala de Mateo. Le dolía la cabeza y sentía el cuerpo pesado por el agotamiento. Pero al sentarse, los eventos de la noche anterior regresaron de golpe, como una ola fría que lo empapaba. Su teléfono, que Mateo había recuperado del auto, vibraba constantemente con notificaciones, llamadas, mensajes de texto e incluso correos de voz. Emilia y Roberto habían intentado comunicarse con él, pero James los ignoró a todos. En su lugar, abrió los mensajes y escribió un texto breve: «Me pondré en contacto cuando esté listo. No me busquen hasta entonces». Lo envió a ambos, Emilia y Roberto, y luego bloqueó sus números. Era hora de tomar el control de su vida nuevamente. En los días siguientes, James se concentró en sí mismo. Se volcó al trabajo, se esforzó más que nunca en el gimnasio e incluso retomó contacto con viejos amigos. No fue fácil, las noches eran las peores, cuando la soledad se filtraba y los recuerdos de tiempos más felices amenazaban con ahogarlo. Pero poco a poco, James comenzó a sentirse como él mismo otra vez.
No sabía qué le deparaba el futuro, pero tenía claro algo. Merecía algo mejor que las personas que lo habían traicionado. Una tarde, mientras limpiaba la casa que una vez compartió con Emilia, encontró una foto de sus padres y el de niño. Fue tomada durante un picnic de verano, sus sonrisas amplias y genuinas. Miró la foto durante mucho tiempo antes de romperla en dos. Había terminado con aferrarse al pasado. Era hora de construir un futuro en sus propios términos. 2 semanas pasaron antes de que James se sintiera listo para enfrentar a Emilia y Roberto. El impacto inicial se había transformado en una ira persistente, y aunque el dolor seguía allí, ya no sentía que lo controlaba. Con el apoyo de su amigo Mateo y una determinación renovada para recuperar su vida, James decidió que era momento de enfrentarse a las personas que habían destruido su mundo. Organizó un encuentro con ambos en la casa de Roberto. Era un territorio neutral, un lugar lleno de recuerdos de reuniones familiares, recuerdos ahora contaminados por la traición. Cuando llegó, Emilia ya estaba allí, sentada rígidamente en el sofá. Se veía pálida y cansada, con los ojos rojos de tanto llorar. Roberto estaba cerca de la chimenea, su confianza habitual reemplazada por una inquietud silenciosa. James, comenzó Roberto, con voz titubeante. James levantó una mano para detenerlo. No. No estoy aquí para escuchar excusas. Estoy aquí para decir lo que tengo que decir. Se colocó en el centro de la habitación, sintiendo el peso de sus miradas sobre él, pero no vaciló. He pasado las últimas 2 semanas intentando darle sentido a esto, comenzó James, con la voz firme pero serena. Tratando de entender cómo las 2 personas en las que más confiaba pudieron hacerme esto y ¿saben qué? Me di cuenta de que no hay explicación que lo haga aceptable. Emilia abrió la boca para hablar, pero James la interrumpió. No. No tienes derecho a defenderte. Me mentiste, me engañaste y peor aún, ¿con él tienes idea de lo que eso me ha hecho? Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas, pero James no dejó que eso lo conmoviera. Giró su mirada hacia Roberto. ¿Y tú? Dijo, su voz endureciéndose. Se suponía que eras mi padre. El hombre al que admiraba. Tú me enseñaste sobre la lealtad, sobre el respeto, sobre la familia y luego haces esto, con mi esposa. Roberto bajó la mirada, la vergüenza parpadeando en su rostro. James, sé que te fallé. ¿Que me fallaste? Interrumpió James, su voz alzándose. Destruiste todo. No solo me traicionaste a mí, destruiste esta familia, ¿y para qué? Por una aventura retorcida. La habitación quedó en silencio, con el peso de las palabras de James flotando en el aire. He pasado toda mi vida intentando ser el hombre que me enseñaste a ser, continuó James, con la voz quebrándose ligeramente. Pero ahora me doy cuenta de que el hombre al que trataba de parecerme no existe. Eres un fraude. Roberto se estremeció ante esas palabras, pero James no se detuvo. De ahora en adelante, no eres nada para mí. No puedo mirarte, no puedo ni siquiera pensar en ti sin sentirme enfermo. Ya no eres mi padre. Los hombros de Roberto se hundieron, su resistencia desvaneciéndose. James se giró hacia Emilia, su expresión más fría de lo que ella jamás había visto. Y en cuanto a ti. Te amé. Habría hecho cualquier cosa por ti. Pero ahora, lo único que siento es asco. Tomaste tu decisión, y ahora tienes que vivir con ella. James, por favor, susurró Emilia, con lágrimas rodando por su rostro. Sé que te lastimé, pero todavía te amo. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar esto?, dijo James, riendo con amargura. No queda nada que arreglar, Emilia. Lo destruiste todo. Tomó una respiración profunda, su voz volviendo a estabilizarse. Quiero el divorcio. Puedes quedarte con la casa, el auto, lo que quieras. No me importa. Solo quiero que salgas de mi vida. Emilia sollozaba en silencio, pero James no la miró. Cuando James salió de la casa, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en semanas, tuvo una sensación de claridad. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir qué vendría después. Las acciones de Roberto y Emilia habían destrozado su confianza, pero no lo destruirían a él. James estaba decidido a reconstruirse, más fuerte y más sabio que antes.
Mientras conducía lejos de la casa que alguna vez había sido un símbolo de familia, se dio cuenta de algo importante: no necesitaba sus disculpas. La culpa, la vergüenza, eso era de ellos. James tenía una vida que vivir y no iba a desperdiciar ni un segundo más en personas que no lo merecían. Después de que James se marchó, el silencio en la casa de Roberto se volvió ensordecedor. Emilia estaba sentada en el sofá, con el rostro enterrado en sus manos mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Roberto permanecía inmóvil junto a la chimenea, mirando al suelo. El peso de lo que acababa de ocurrir los aplastaba como una niebla sofocante. «Lo arruinamos», susurró Emilia, su voz apenas audible entre los sollozos. Roberto finalmente levantó la vista, su rostro marcado por el arrepentimiento. «Lo sé», dijo suavemente. «Sé que lo hicimos». Emilia levantó la cabeza, su rostro empapado de lágrimas y torcido por la ira. «¿Por qué no lo detuviste? Eres su padre, por el amor de Dios». «Tú debiste haber sabido mejor». Roberto se estremeció, pero no discutió. «No podía». «Fui un estúpido», admitió. «Un estúpido y egoísta. Dejé que mis sentimientos nublaran mi juicio. Pensé que no tenía importancia». Emilia soltó una risa amarga. «Inofensivo, ¿crees que andar a escondidas, destruir su confianza, fue inofensivo?» «Lo hemos destruido todo, Roberto». «¿Todo?» Roberto suspiró, pasándose una mano por el cabello gris. «No fui solo yo, Emilia. Tú también tomaste decisiones». El rostro de Emilia se desmoronó mientras nuevas lágrimas rodaban por sus mejillas. «Lo sé», dijo con la voz quebrada. «Y ahora lo he perdido. Perdí al único hombre que realmente amé». En las semanas siguientes, las consecuencias de su traición comenzaron a tomar forma. ¿Para Roberto? El impacto golpeó a Roberto con fuerza. El escándalo se extendió rápidamente entre la familia y los amigos. James había confiado en sus hermanos, quienes estaban furiosos con su padre. Su hija, Laura, se negó a hablarle, llamándolo una vergüenza para la familia. Su hijo menor, Marcos, le envió un mensaje breve: «Para mí estás muerto». Las reuniones familiares, que alguna vez fueron el pilar de sus vidas, desaparecieron de la noche a la mañana. Las invitaciones dejaron de llegar, y hasta conocidos casuales lo evitaban. Roberto, quien había sido siempre el pilar de la familia, ahora era un paria. La soledad lo consumió. La traición no solo le había costado su relación con James, sino que había cortado los lazos con la familia que había pasado décadas construyendo. Una noche, sentado solo en su casa vacía, Roberto miró la foto de su difunta esposa. «Le fallé», dijo en voz alta, su voz resonando en el silencio. «Les fallé a todos». Pero la culpa no era suficiente para reparar lo que había roto. ¿Para Emilia? La vida de Emilia se desmoronó con la misma rapidez. James solicitó el divorcio pocos días después de su confrontación, y ella tuvo que mudarse de la casa que habían compartido. Sus amigos, muchos de los cuales conocían a James desde hacía años, se distanciaron de ella. La soledad era insoportable, pero lo peor era saber que no podía culpar a nadie más que a sí misma. Pasaba las noches revisando fotos antiguas de ella y James, con el corazón apretado por el arrepentimiento. Intentó contactar a James varias veces, pero él nunca respondió. Sus mensajes quedaron sin leer, sus correos de voz sin contestar. Desesperada por un cierre, Emilia se presentó una tarde en la oficina de James. Esperó afuera, su corazón latiendo con fuerza mientras lo veía acercarse. «¿Qué quieres, Emilia?», preguntó James, con un tono frío y distante. Solo quiero hablar», balbuceó ella. «Pedirte perdón». James la miró por un momento antes de sacudir la cabeza. «Es demasiado tarde para disculpas. Tú tomaste tu decisión. Ahora vive con ella». Y con eso, se alejó, dejando a Emilia allí, con lágrimas corriendo por su rostro. Meses después, Emilia y Roberto se encontraron por casualidad en un supermercado. Ambos lucían desmejorados, el rostro de Roberto estaba demacrado, su actitud antes confiada reemplazada por una tristeza silenciosa. Emilia no estaba mejor, sus ojos, apagados y cansados, contaban su propia historia. Se quedaron parados torpemente en medio del pasillo, ninguno queriendo hablar primero.
Finalmente, Roberto rompió el silencio. ¿Has sabido algo de él?, preguntó con voz cautelosa. Emilia negó con la cabeza. No. No quiere saber nada de ninguno de nosotros. Roberto asintió, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre él. ¿Te arrepientes?, preguntó Emilia de repente, con la voz temblorosa. Roberto la miró, sus ojos llenos de una tristeza que ella nunca había visto antes. Cada día, admitió. No sé en qué estaba pensando. Perdí a mi hijo, Emilia. A mi familia y ¿para qué? Por un error que nunca podré reparar. Emilia se mordió el labio, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Pensé que podríamos arreglarlo. Pero esto no tiene arreglo, ¿verdad? Roberto no respondió. No hacía falta. Ambos conocían la verdad. Cuando se despidieron, cada uno se alejó con la aplastante realización de que sus elecciones los habían dejado completamente solos.